Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Mi estimado Ervin, qué gusto verte. Muy buenos días, Alonso, un gusto como siempre. Como siempre, ¿cómo te va? Muy bien, me va muy bien, gracias a Dios. Qué dicha, me alegro mucho. Y aquí seguimos hablando. Continuamos. Hoy continuamos con la parte 2. Uh-huh. La semana pasada tuvimos la parte 1 de las propuestas a la iglesia local contra la violencia intrafamiliar. Y habías hablado de que a partir de febrero Uh-huh. ya estaría disponible. Correcto. El material para las iglesias locales, Uh-huh. contactándonos previamente Uh-huh. y que pues pidiéndole al Señor, agradecidos con el Señor, que nos permita caminar Uh-huh. en este tema de lo que es tratamiento de la violencia doméstica. Correcto. Estamos para servir a las iglesias, a personas aún que sufren. Si alguien nos escucha y está sufriendo de violencia doméstica, sea un hombre, sea una mujer, víctima, abusador, sepa que nuestro ministerio está disponible para acompañarle. Sean hijos, sean adultos mayores. Uh-huh, totalmente. Estos modelos estamos para acompañarlos. Evidentemente, tal vez no sea tan evidente, pero sin costo alguno, por supuesto. Claro. Y es parte de nuestro llamado en esta sociedad. Hicimos la propuesta la semana pasada. Tal vez podríamos recordar rápidamente. Uh-huh. Hablamos de que la iglesia local debe dar apertura a profesionales en su área, Sí. siendo el pastor o el líder o el representante, aquel que camina con la víctima y el abusador. Claro, porque un pastor no puede ser abogado, Claro. a la vez no puede ser trabajador social, a la vez no puede ser psicólogo, Uh-huh. a la vez no puede ser una autoridad civil en general, Uh-huh. etcétera. Muy bien. Número 2, hablamos de educar a la congregación, Uh-huh. ¿cierto? Y hablamos de predicar la verdad escritural en cuanto a esto. Educar. Uh-huh. Número 3, hablamos de concientizar a la congregación. El 2 fue educar. El 3, concientizar sobre el privilegio y responsabilidades de ser padre y madre según la Escritura. Muy bien. El 4, hablamos de abrir las puertas a las víctimas de violencia doméstica, tanto a la víctima, como dijimos, como al abusador, entendiendo que ministramos la violencia doméstica con la paz del Evangelio. Abrir espacios significaba crear ambientes, crear grupos donde tanto la víctima como el abusador puedan expresar sus emociones, Uh-huh. puedan hablar libremente, puedan expresar sus experiencias, Uh-huh. ¿verdad? Y esto bajo un ambiente de cuidado, de restauración, de respeto, Uh-huh. que debe generarse dentro de una iglesia local. Es decir, que el tema no sea un tabú Correcto. para Qué hablar buena en una palabra iglesia esa. local. Sí, y siempre, por supuesto, como lo hemos mencionado muchas veces, bajo la suficiencia de las Escrituras, ¿verdad? Bajo su guía, claro. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y ahora? Continuamos entonces con algunos aspectos en esta segunda parte de las propuestas para la iglesia local. Y vamos a hablar de dos puntas que debemos contemplar para poder abrazar correctamente el tema. Yo creo, y lo hemos hablado antes, personalmente creo que la teología es sumamente importante. Todos Creo hacemos que teología, Alonso. Sí, sin duda alguna que sí. Todos hacemos Lamentablemente, algunos no se dan cuenta que hacen Sí. teología y categorizan la teología como un conocimiento vano. Claro, unos tipos que se encierran con libros complicados y que hablan sin que nadie les entienda. Correcto. Y ese es el modelo de teología. Ese es el modelo de teología, pero teología hacemos todos, Claro. en nuestra interpretación de Dios, ¿verdad? Pero qué importante es hacer teología fundamentado en las Escrituras, en la Biblia, y sabiéndolas que es un extremo, ¿verdad? O una punta, sabiéndola conectar con la otra punta que es la practicidad de esa teología. Yo creo que teología sin práctica forma legalistas. Así es. Y debemos cuidarnos muchísimo de no caer en esas religiosidades, Ujú. que es una tendencia y una posibilidad para todos los que estamos estudiando o que parte de nuestra labor diaria tiene que ver con las Escrituras, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cómo abordamos teológicamente
la violencia doméstica y cómo la desembocamos en acciones prácticas. Claro. Porque no puede desligarse una a la otra. Así es. Como lo has puesto en dos aspectos, hablemos de la parte teológica. Ok. Que es, primer punto, oponerse a la hiperjefatura. Ese sería el punto 1, ¿verdad? Es decir, ya estamos hablando del tema de liderazgo. Liderazgo del hombre dentro del hogar. Exactamente. Que es un servicio como el de Cristo, ¿verdad? Y donde nosotros nos vamos buscando una sumisión según como la Biblia plantea la sumisión. Tengo una pregunta. Este liderazgo del hombre, y probablemente alguien que nos escuche va a estar pensando sobre que es así. Este liderazgo del hombre es para usar una expresión, es el rey de la casa, el que dice qué se hace mientras lee el periódico y ve el fútbol. Bueno, ese es el modelo que sería como el ideal en muchas perspectivas corrompidas, ¿verdad? De masculinidad. Y donde también es el modelo que muchas veces los hombres vemos de modelos empresariales, de modelos, es decir, es el modelo no solamente del ser humano dentro de su hogar, sino es el modelo de la sociedad. El jefe de una empresa es el que grita, el que menosprecia la dignidad de las otras personas, el que busca que todos le sirvan a él, el que tiene la única, no la última, la única palabra de cómo deben hacerse las cosas. Esos modelos afectan, permean la sociedad y tienen un microespacio en lo que son las familias. Estamos hablando entonces que ese modelo de liderazgo lamentablemente ha entrado en las iglesias, que es nuestro entorno, y esta comprensión del liderazgo totalmente errada, basado en la personalidad, basado en que me sirvan, ¿cierto? Es el modelo que teológicamente tenemos que oponerlos como una hiperjefatura, como un dominio absoluto de que el hombre dentro del hogar es prácticamente irrefutable, es soberano, claro, es intocable, ¿cierto? Que simplemente está por su espiritualidad dirigiendo a los demás pecadores dentro de su familia. Así es, así es. Un horror y un error teológico. Absolutamente. ¿Cómo entendemos entonces un liderazgo correcto? Teológicamente, ¿cuál es el rol del hombre? Hablamos de hombre como mayormente el agresor por estadísticas. ¿Cuál es entonces el rol teológico del hombre dentro de un hogar? Porque he escuchado posiciones liberales, tengo un amigo bastante liberal y constantemente pasa publicando ahí, tenemos de vez en cuando, no siempre, conversaciones interesantes. Y compartí hace unos días sobre que en ningún lugar de las escrituras, afirma él, se le da al hombre la autoridad dentro del hogar, de liderar dentro del hogar, que es un concepto erróneo, machista, obviamente una tendencia a la teología de la liberación, ¿verdad? Claro. Tiene este querido amigo. Pero, ¿qué es entonces, o cómo podemos resumir en pocas palabras, este liderazgo del hombre o la autoridad que el hombre tiene dentro de su hogar? Mira, capítulo 1 de Génesis habla acerca del valor del hombre y la mujer con respecto a Dios por ser imagen y semejanza de Dios. Iguales. Capítulo 2 de Génesis habla de las funciones dentro de esa igualdad del hombre y la mujer, ¿verdad? Y no son dos relatos diferentes, sino son dos relatos complementarios. Y en la teología paulina, es que yo creo que hay que tener un poquito de atención para atender lo que Pablo dice con respecto a que la cabeza es Cristo, ha designado una cabeza en la sociedad que es el varón, y que ha asignado también un rol en el hombre que es protección y edificación de la mujer. Y entonces vemos dentro del hombre y la mujer está esa igualdad, pero con funciones y con papeles específicos según la voluntad no del hombre ni de la mujer, según la voluntad del Creador. Correcto. Entonces podríamos decir de que el liderazgo más del hombre, el rol, y enfatizo porque es muy importante, somos en dignidad humana y que somos iguales el hombre y la mujer, totalmente igual delante del Señor. Bien, tenemos roles diferentes. Claro. Ahora, el rol del hombre radica en yo diría más bien responsabilidad. Mi hija ayer o antier me comentaba sobre que en su escuela, en la clase de Biblia, le enseñaron
de que el hombre es la autoridad de la casa y que él toma las decisiones. Y me preguntó extrañada, me dice, papi, ¿y de verdad es así? Le dije yo, no, ¿qué ha visto usted en la casa? ¿Verdad? Y se queda así como pensando. Y yo le dije, yo creo que yo usaría diferente la palabra autoridad. Yo hablaría de responsabilidad. Yo creo que el hombre tiene la responsabilidad de conducir a su familia dentro de la vida en todo aspecto. Asumir la responsabilidad que Dios le ha dado de su rol, más que la autoridad, aunque hay autoridad escritural, por supuesto, pero hay una responsabilidad. Para mí, y lo he dicho 1000 veces, y lo voy a decir 1000 veces más, creo que el mayor ejemplo de liderazgo masculino lo representa Jesús en Juan capítulo 13. Jesús es el maestro, es el Señor. Ya estamos en la última cena, a pocas horas de que sea arrestado y sea crucificado. Entran al aposento alto para tomar la cena. Al no haber un esclavo, que era común en aquella sociedad, a lavar los pies, los discípulos, los 12, incluido Judas, se miran unos a otros diciendo, bueno, vamos a comer con los pies sucios. Claro. Y es acordarnos de que las comidas no eran en sillas, sino el cuerpo recostado en el suelo, y los pies de la persona que estaba al lado me quedaban muy cerca de mi cara. Nadie asume el rol. Jesús se levanta, literalmente se arrolla las mangas, se ata, se acomoda su túnica. Su masculinidad. Se acomoda su masculinidad, correcto, excelente ilustración. Toma un poco de agua y lava los pies de los 12. Se sienta en un silencio sepulcral y les dice, ¿vieron lo que hice? Les di ejemplo. Y ese ejemplo del liderazgo, del servicio, dejó callado a 12 hombres, entre ellos Judas, que nunca jamás van a olvidar ese acto de Jesucristo. Él dijo, les di ejemplo. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Lo voy a leer por favor. En Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Persuasión por medio del ejemplo. Del ejemplo. Correcto. Excelente resumen. Persuasión por medio del ejemplo. Esto es lo que tienen que hacer. Y ese es el rol. La hiperjefatura apunta a un liderazgo de personalidad, basado en la personalidad, del grito, del extrovertido, del que presiona, del que manipula, del que convence. Jesucristo tiene un liderazgo desde el carácter. Él es un siervo, siendo Dios es siervo, y desde el servicio lidera y lidera desde el servicio. Y ese es el modelo que los hombres deberíamos imitar en cuanto al cuidado de nuestras esposas. Claro, y es que yo pienso que mujer no le gustaría que su esposo tuviese ese ejemplo de servicio, de cuidado, de protección, de atención. Ahora, lo hace el esposo, no lo hace la esposa hacia sí misma. Así que tiene un rol específico. Entonces Dios capacita para ese propósito, capacita al hombre con características esenciales masculinas para que impacte su parte femenina. Y entre ambos se complementen. Por eso es que hay roles y hay funciones y hay capacitaciones físicas, psicológicas, en todo aspecto que se diferencia entre el hombre y la mujer. Pero esas propiedades que el hombre tiene está para el servicio de su esposa. Correcto, de esposa y de sus hijas. O en el caso, hijas, ¿verdad? Sí, hijas e hijos. De los hijos y de las hijas, ¿verdad? Claro. Es un rol privilegiado, realmente. Sí. Entonces hablamos, teológicamente, necesitamos crear la teología opuesta a la hiperjefatura y hablamos de liderazgo de servicio. Sí. Segundo lugar, valorar a las mujeres y oponerse a la opresión. Y es seguir el ejemplo también, por supuesto, de Jesús. Bueno, ya lo hablamos en el comentario anterior. Es valorar la imagen y semejanza de Dios en la persona que tengo al frente. Sí. ¿Ves? Así que cuando yo ataco a la persona que tengo al frente, desde cualquier punto de vista, estoy atacando la misma imagen y semejanza de Dios. Porque Dios murió por la persona, por mí mismo y por la persona que tengo al frente. Entonces, una distorsión de la valoración de la dignidad humana, dignidad basada en imagen y semejanza de Dios, que aún caída por el pecado conservamos imagen y semejanza de Dios, es un ataque directo a la valoración no desde mi punto de vista, sino de Dios hacia lo que manifestó como muy bueno cuando crea al hombre y a la mujer. Correcto, y basado en este valor
igualitario entre hombre y mujer, y ya lo hemos hablado en otros momentos, es esa expresión popular, ¿verdad? Que se usa y que niñas inclusive hoy la usan, porque lo he escuchado, de empoderarse. Y hemos hablado de que las mujeres no necesitan empoderarse porque tienen el mismo valor humano. Claro. Y el mismo respeto y la misma dignidad y la misma valía delante de Dios lo tienen. El problema es que la sociedad, en tiempos pasados, debido mucho al machismo y otras fuentes, ha llevado a minimizar a la mujer, a oprimirla en sus capacidades físicas, intelectuales, psicológicas, bien, y hoy usan esa palabra para querer retomar algo que ya tienen. Ya tienen valor en sí mismas por ser imagen y semejanza de Dios. Claro. O sea, no necesitan tomar armas o empoderarse para ser iguales, porque para ya lo desplazar. Son. Exactamente. Porque se busca, en ese empoderamiento se busca desplazar inclusive el rol que el hombre tiene. Claro, minimizarlo por completo. Absolutamente. Sí. O sea, algo que es interesante dentro de las protestas neofeministas que aparecen últimamente es el reclamo frente al supuesto patriarcado, y son conceptos muy, muy seculares, ¿verdad? Esta oposición destruyendo, o sea, algo que me llama la atención es que pretenden empoderarse y asumir un rol que ya tienen, sí, no por medio de la valoración de sí mismas, sino por la destrucción del supuesto enemigo. O sea, tiremos al piso al hombre, digamos que es una basura, y he visto entrevistas donde dice que el hombre no merece un día de celebración, que el hombre todos son iguales, que son de derecha, que son autoritarios, claro, todo lo que dicen, ¿verdad? Entonces, mi cuestionamiento es, ¿necesitan estas mujeres o la mujer destruir al hombre para ellas elevarse? Claro. Teniendo ya la imagen de Dios y el valor en sí mismas dada por la imagen y semejanza de Dios. Claro, claro. No, y es que hay un trasfondo allí, ¿verdad? Que es un tema profundo, importante, ¿verdad? Que se debería también comentar en algún momento. Que es que hay un trasfondo político allí. Claro. ¿Verdad? Hay un trasfondo de manejo de masas específicas y donde pues se utilizan a personas que están vulnerables, se potencian de mala manera, porque el ministerio levanta, o sea, no nos estamos, y es que es lógico decirlo así, no nos oponemos en absoluto a la lucha y a los derechos, a la igualdad, que la mujer delante de Dios está muy claro, pero delante de la ley, delante de sus derechos como ser humano, en este mundo en el que estamos, pero lo que estamos proponiendo es la lucha que se debe seguir, de qué manera se debe caminar, ¿ves? No sobre las propuestas políticas, claro, de revolución, sobre propuestas de desconstrucción, anarquismo, exactamente, donde no hay ley, donde no hay principios, ¿verdad? Todas esas cosas van a distorsionar más bien ya lo distorsionado que está el concepto de masculinidad y la parte femenina. Totalmente de acuerdo. Necesitamos seguir trabajando y enfocándonos en lo que Dios dice en cuanto al valor de las personas, y lo hemos dicho muchas veces en nuestros programas, de que es igual el hombre y la mujer delante de Dios por creación, imagen y semejanza. Simplemente hay roles que no nos llaman al abuso, nos llaman al ser complementarios, al edificarnos mutuamente. Sí. Un tercer aspecto en este desarrollo de la teología desde las iglesias es la necesidad de desarrollar conversaciones honestas, reflexivas, críticas sobre el divorcio y el abuso. Sí, que vos usaste una palabra interesante el programa anterior, creo que fue tabú. Hay temas tabú que no se tocan en iglesia, que no se habla en iglesia. Y la teología nos invita a tomarnos un café y a tener conversaciones críticas, honestas y reflexivas sobre temas que la sociedad vive. Y claro, te pongo nada más antes de dejarte comentar un ejemplo. Hace un tiempo en la iglesia nuestra enseñamos sobre la familia. Y perfecto, con el pastor que estaba enseñábamos, no sé si vos enseñaste en algún momento el tema, pero llegó una señora divorciada y me dice, mira Alonso, excelente lo que han hablado, me encanta, pero yo soy divorciada, ¿y cómo aplica esto a mí? ¿Qué van a decir sobre nosotros? Claro. Y para mí fue un shock decir, claro, qué poca comprensión, y comenzamos a ver y teníamos señoras viudas, algunas señoras divorciadas, entonces dedicamos un espacio a hablar de lo que la Biblia dice para las personas
que han pasado por el proceso de ser viudas o estar divorciados. Y es que esto, dentro del marco del tabú, el divorcio es un tabú. Grandísimo. Que nos comprometemos, Dios mediante, a que en un programa muy próximo Sí. hablemos acerca del divorcio bíblico. Sí. Vamos a hablar de matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Ese Así es es. el título del programa tabú que vamos a hablar después. Y es que esos tabús son los que están afectando la sociedad, el día a día de nuestras congregaciones. Pero si las personas afectadas por diferentes líneas, digamos, que viven, la iglesia no se pronuncia sobre eso. Claro. Inclusive yo tengo el miedo de hablar de un tema porque ¿qué van a pensar de mí? Es como vos hablabas anteriormente de que ¿qué van a pensar si yo llego donde un líder espiritual y le digo me siento deprimido? ¿Qué van a pensar? Es decir, entonces todas esas respuestas son necesarias, abarcarlas desde una hermenéutica más amplia, más saludable. Totalmente de acuerdo. Y hablarlo teológicamente, escrituralmente y en la practicidad de nuestra realidad del siglo XXI. Ahora, no estoy diciendo aprobemos todo tipo de divorcio. Hago la salvedad para que no seamos malinterpretados. Claro. Pero como vos decías claramente, ¿cómo vamos a hablar o hablar bíblicamente desde nuestras iglesias? Hablar bíblicamente sobre y honestamente, críticamente, sobre el divorcio y el abuso. O sea, hay principios bíblicos que nos hablan sobre el divorcio. Porque no es ¿Por algo qué sí, que... por qué no? Claro, no es algo que está afectándonos en el siglo XXI, es algo que Pablo se está refiriendo desde Corintios 7, que es una comunidad donde estaba lleno de dones espirituales y donde Pablo se está refiriendo a una realidad y donde se hablaba desde mucho antes, en tiempos de Moisés, Tiempos donde de Dios, también. claro, donde Dios no quiere, pero Dios permite por la dureza del corazón. Correcto. A veces, y es interesante, ¿verdad? Mayormente, y he notado en nuestros círculos cristianos, de que hacemos conferencias para la familia, y es necesario, es muy importante, y hablamos de esto, la hiperjefatura, la igualdad de la mujer, el rol del hombre y la mujer, etcétera. Pero cuando hemos hablado en conferencias familiares sobre divorcio y nuevo matrimonio, Es que está ¿qué dice la palabra de Dios? Claro. Entonces, parte de la denuncia que tenemos que hacer como Ministerio Levanta, y más como ministerio como creyentes, es hablemos de esos temas. No con nuestros criterios, posiciones o perspectivas. Sí. ¿Qué es lo que las escrituras dicen en relación a esos tabús? Eso es lo que te estás refiriendo a tener conversaciones honestas y reflexivas. Correcto. Ok. Y críticas. Y críticas. Seamos críticos. Ok. Cuarto punto, hablamos en primer lugar desde la perspectiva teológica, oponernos a la enseñanza de la hiperjefatura, hablar teológicamente del valor de las mujeres y oponerse a la opresión. Hablamos de, teológicamente, tener conversaciones honestas, reflexivas y críticas. Sí. Número 4, declarar públicamente, a menudo y en voz alta, que el abuso en todas sus formas, y vos lo dijiste claramente hace un par de programas atrás, es pecado. Pecado ahí con P-E-C-A-D-O. Totalmente. Que se entienda muy bien. Mayúsculo y en negrita y En subrayado. negrita, correcto. Nada de eufemismos allí, Exactamente. sino la palabra tal cual. Totalmente de acuerdo. Es importante hablarlo claramente. Sí. Ahora, ¿sabes qué pienso? Y rápidamente, quizá algunas personas en nuestros círculos, o aún nosotros, no queremos hablarlos porque nos consideramos ignorantes del tema. Qué importante es, como hablábamos antes, educar desde el púlpito, y no solamente desde el púlpito, educar en conversaciones intencionales, prácticas, honestas. Mira, y abrirnos, como nos hablábamos antes, la iglesia es un cuerpo que el Señor, por su sabiduría, no permite que un creyente o una iglesia tenga todo el conocimiento en todas las áreas, porque tenemos la necesidad de la interdependencia. El Señor levanta a hombres y mujeres para ciertas y específicas capacitaciones para que sirvan a edificar a otras personas y a otras iglesias. Entonces pueden haber iglesias donde estén muy capacitadas en temas, por ejemplo, de misión, en temas, por ejemplo, de otros aspectos, cómo tratar con los niños, etcétera, pero donde el tema de violencia doméstica no sea una, llamémosla así, una de sus fuertes. Entonces, ¿qué tienen que hacer esas iglesias? Abrirse a la probabilidad que el Señor le da, a la capacitación que el Señor da en una iglesia específica para que sirva
de sostenimiento, de apoyo a otra iglesia que tal vez no cuenta con esos recursos. Y de eso estamos hablando. Interdependencia que genera unidad. Claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es muy importante esa interdependencia y valorar nuestras fortalezas y nuestras debilidades para saber en qué, como decimos, en qué pata estoy firme y qué pata necesita apoyo. Y todo con un último propósito, que Cristo sea formado en nosotros. Así es. Y creo que eso es mucho de la interdependencia y la unidad que Pablo presenta en sus modelos en el Nuevo Testamento. Hablamos de teología. Hablemos en la práctica, mencionamos algunas cosas puntuales, prácticas de asesoramiento, ¿verdad? En personas que atienden casos. Consejos prácticos. Al punto. A ver. Primero, priorizar la seguridad. Y aquí soy enfático en la palabra seguridad, porque por muy buenas intenciones que tengamos y la finalidad de nuestra consejería bíblica es la restauración integral de un matrimonio y el ideal, que sabemos que no siempre va a suceder, en primer lugar, el primer paso es la seguridad de la víctima. No podemos nosotros, con el fin de acelerar procesos y de pacificar acciones en caso de un violento o un agresor, es la seguridad de la víctima. Necesitamos priorizar la seguridad física de la víctima ante todo peligro inminente. Recordemos que es un mensaje para aplicarlo en la iglesia. Correcto. ¿Verdad? Correcto. O sea, ¿cómo deben de reaccionar los que están en liderazgo en la iglesia? Priorizar la seguridad de la persona que ha llegado con un problema de abuso o violencia. Correcto, por eso dentro de la conferencia que hemos hablado, disponible a partir de 1 de febrero de 2021, generamos algunas prácticas o sugerimos algunas prácticas. Por ejemplo, que haya previsto un lugar de refugio, una casa de refugio, que un hermano, una hermana, la iglesia tenga un lugar, un apartamento, un cuarto con una familia, de acuerdo a las condiciones, donde se pueda hospedar, alimentar y cuidar de una persona por un tiempo determinado para proteger su integridad física. O sea, no es cuestión de, venga, vamos a orar, terminamos la oración, ok, le voy a dar plata para el taxi para que se devuelva a su casa y se encuentre con la persona que... Okay. Punto 2. Punto 2, escuche con compasión. Mi primera lección, yo soy pastor, he estado en el ministerio por muchos años, pero pastor un poco más de año y medio. Mi primera lección que anoté en mis aprendizajes es aprender a escuchar. A escuchar. Qué importante, Santiago lo dice, todo hombre sea pronto para oír. Y a veces dentro del liderazgo de la iglesia estamos saturados con cosas urgentes y no con cosas importantes. Es que yo creo que la imagen de la persona sabia es la persona que siempre dice un montón de cosas. Y no desaprovechemos la oportunidad cuando alguien viene vulnerable de sacar nuestras mejores galas y nuestras mejores oratorias para quedar súper bien. Siempre tenemos algo que decir, wow. Pero entonces estás proponiendo que la sabiduría está en escuchar. Escuchar con compasión. Claro. Que lo urgente no se sobreponga a lo importante. Quiero decir de que un caso de estos es muy importante atender. Y es una urgencia, sí, pero es importante. Y saber escuchar las palabras, cada una de ellas, y procesarlas correctamente para dar la atención necesaria. Y en la forma en que la víctima lo está diciendo. No estar corrigiendo teológicamente lo que está diciendo. Que la víctima se exprese, totalmente, que diga lo que tenga que decir. Que se descargue emocionalmente. Y aún más, si la víctima lo hace, totalmente. Y el agresor también. Porque podríamos escuchar a un agresor, y hablando en términos populares, con una bronca, con un enojo por dentro, decirle cómo es posible que hagas tal cosa, claro, ¿verdad? Escuchemos aún con compasión a estas personas también. Sí, así es. Punto 3, podríamos decir entonces, evitar las soluciones rápidas. Exacto. Que van a inflar, digamos, esa... Viste, yo aquí tengo la solución, la saco de una gaveta, es esto, y esto me ha servido con 3 personas anteriores. Entonces, como es un cliché, lo saco, te lo pongo en la tarjeta en el bolso y entonces aplíquelo y vas a ver que todo va a quedar bien. Cada caso tiene su particularidad. Correcto. Por eso el punto 2 de saber escuchar. Totalmente de acuerdo. Queremos salir rápido del problema por la razón que sea. Vamos a tomar los tiempos necesarios, el tiempo y las energías que se requieran para poder solucionarlo. Sí. No, y eso puede durar meses, Alonso. Sí. Un seguimiento, un acompañamiento de un proceso. Claro. Y no significa que el Señor no está actuando con poder. ¿Ves? Porque nosotros no determinamos ni el tiempo ni la forma.
estamos llamados a ser fieles en el proceso. Correcto. No estar buscando soluciones Rápidas. rápidas. De microondas. Sí, sí, sí. Bien. La siguiente, incrementar la comprensión. Incrementar la comprensión. Claro. Comprender la situación por la que se está pasando, ¿verdad? Tener un amplio criterio para tener una palabra sabia que decir, pero dentro de un contexto amplio. Y un contexto puede ser que signifique mucho tiempo de estar escuchando, entender la situación, entender todas las partes para dar el consejo más adecuado y más sabio. Exactamente, es ampliar toda esa requisitos, información para saber por dónde caminar. Sí, 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 sí. ¿Qué otra, mi hermano? Mira, satisfacer las necesidades inmediatas. Eso es muy importante, ¿verdad? La persona que busca, llamémosle así, refugio en la iglesia pues tiene que responder con algo puntual. Concreto. Como decía Santiago, ¿verdad? Mira, no te vamos a dar una palmadita en la espalda y vamos a, pues, decirte que todo te vaya muy bien. Soluciones inmediatas. Que hay soluciones que tal vez la inmediata no es la más profunda, pero es necesaria. Totalmente. Es lo que se necesita en ese momento, ¿verdad? Mientras se está en el proceso de buscar las raíces de las situaciones. Correcto. Como Levanta estamos trabajando y aún no lo tenemos disponible, pero estamos trabajando y orando para poder tenerlo pronto. Es la casa de entrevista y la casa de refugio. Parte de la visión de Levanta es tener un apartamento, un lugar seguro donde podamos proveer, si una iglesia no tiene los recursos, poder proveer durante cierto tiempo a una mujer víctima y sus 2 o 3 dependientes durante cierto tiempo, mientras se trata, como decís, atendemos lo inmediato mientras buscamos raíces. Y la casa de refugio es un proyecto, creo que ambicioso, a mediano plazo, de construir o tener un lugar donde la mujer pueda vivir durante un año, ser capacitada en trabajo, bien, que pueda autosostenerse y también, por supuesto, velar por su crecimiento espiritual, emocional, consejería bíblica y el apoyo también a sus hijos en todos sus procesos, que es un proyecto un poco más amplio. Claro. No, y puede darse que tal vez a alguna persona que esté escuchando, ¿por qué no? Puede ser un instrumento para caminar con ese propósito. Mira, conozco de, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. El último, entonces, hablamos de proporcionar responsabilidad al agresor. Correcto. Uno de los problemas es la impunidad que se da. Costa Rica tiene una legislación bien definida en cuanto a esto, y el agresor debe hacerse responsable de sus actos. Correcto. Y puede ser sanado, pero eso no significa que no continuará con las consecuencias de sus actos. Correcto. Y eso tiene que quedar muy claro. Somos responsables de nuestros actos. Así es. Y en la restauración, como decías, se puede dar, pero las consecuencias quedan. Así que, ¿qué necesitamos, mi estimado amigo, puntualmente? Número 1, usar nuestro poder para servir. Estamos para servir y para edificar. Estamos aprendiendo o llenándonos de un nuevo conocimiento. Tenemos que usarlo para servir. Sí. Valorar a nuestras esposas y hermanas. Fundamental. Una valoración hacia la dignidad humana en general como imagen y semejanza de Dios. Aún a los hombres, claro. Aunque sean agresores, ver esa dignidad. Así es, buen punto. Número 3, promover una presentación verdaderamente bíblica. Vamos a fundamentar toda palabra y acción en las Escrituras, no en otros conceptos que, si bien es cierto, hay herramientas en la gracia común que podemos utilizar, pero nos fundamentamos en la suficiencia bíblica. Último punto, diría así, conocer nuestras responsabilidades y asumirlas. Porque necesitamos conocer, pero tener un papel responsable de lo que nos compete. Totalmente de acuerdo. Terminamos entonces en este podcast número 13, la segunda parte de la propuesta a la iglesia local, recordándoles que a partir del 1 de febrero tenemos disponible para servirles a las iglesias locales en esta capacitación flexible a tiempos y a vías, o sea, presencial con protocolos mientras dure la pandemia, o vía virtual a través de Zoom u otra plataforma, bien, para poder crecer juntos en este conocimiento. Inclusive, si uno de estos puntos, Alonso, alguna persona gusta que profundicemos más de una manera personal, nuestras redes sociales están para esto, porque recordemos que estamos hablando panoramas generales. Total. Pero de repente, mira, me interesa el punto que están diciendo de valorar a nuestras esposas y hermanas, ¿verdad? Ok, contáctenos
y vamos a conversar más profundamente acerca de este y otros temas. Contáctenos, estamos para servirles, tanto Ervin como mi persona, estamos para servirles en lo que podamos. Tenemos recursos para compartir, materiales, informaciones, prácticas que estamos ansiosos de poder compartir. Mi hermano, gracias por ese tiempo. Las gracias a Una vos. bendición hablar con vos siempre. Igualmente, Alonso. Un saludo a todas y a todos y bueno, que el Señor nos permita volvernos a reunir la próxima semana. Así es. Muchas gracias. Un abrazo. Nos Igual. vemos.